Hola, yo soy Jesús y esto es un video más. Seguimos con las entrevistas a personajes importantes de los medios de comunicación deportivos en México. Y el día de hoy no nos quedamos atrás, pues uno de los reporteros más importantes e influyentes de la actualidad de nuestro balompié va a estar aquí, León Lecanda de ESPN. Uno de los reporteros con más información del fútbol mexicano actualmente, miembro del líder mundial en deportes. Tengo el gusto y el placer de saludar a León Lecanda. ¿Cómo estás, León? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por la invitación. No, al contrario. Oye, León, eres un tipo que ya tiene pues sus años en los medios de comunicación. Empezaste en la prensa escrita, ahora ESPN. Y en ESPN te vemos siempre dar noticias importantes. ¿Cómo le tiene que hacer un reportero o cuál es la clave para tener buenas fuentes? Sí, antes que todo, gracias otra vez por tu invitación. Mira, es un trabajo a largo plazo, es una carrera que si la pudiéramos poner en alguna semejanza, yo diría que es como un maratón. No lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Creo que hay bases formativas, por supuesto, desde toda tu educación académica y también hay vocación, hay preparación, hay sobre todo una idea clara de qué es lo que quieres hacer y entender que el oficio del periodista implica una enorme responsabilidad con la audiencia en términos de la información que comunicas, porque algo que dices al aire o algo que escribes en un diario o incluso en una nota por internet o en una red social, como hoy en día puede ocurrir, se queda ahí para siempre, ¿sí? Y esa responsabilidad es la que nosotros como periodistas tenemos que asumir del contar siempre los hechos con la verdad o más apegados a la verdad de acuerdo a muchas ópticas con las que se puedan mirar. Eh, para tener buenas fuentes construyes la confianza, construyes una relación con las personas. No hay que olvidar que el periodista se relaciona y tiene que ser empático con las personas. Cualquiera puede ser una fuente, no solamente el dueño o el presidente de un equipo de fútbol, por ponerte un ejemplo, sino también el entrenador, pero lo mismo sus auxiliares o los utileros o el preparador físico o algún jugador o algún elemento de fuerzas básicas o algún futbolista que no tenga minutos o la persona que te abre la puerta en el club o quien lava los coches de los jugadores. Todos son fuentes potenciales y para que tú construyas una relación con ellos tienes que acercarte, tienes que ser empático, tienes que ser amable, tienes que ser humilde y tienes que generar un entorno de confianza. Y basado en eso, es que puedes acceder a cierta información que como reportero es lo más importante porque realmente nosotros vivimos de la información que comunicamos en nuestros medios. Fuiste reportero en periódico, en el Reforma, ahora lo eres en ESPN. ¿En qué cambia o cuál es el cambio más notorio que viviste de la prensa escrita a la televisión? Esencialmente la plataforma. Una cosa es escribir y otra cosa es hablar públicamente frente a una cámara, ya sea en un enlace grabado o en vivo. Yo creo que en cuanto a las habilidades las vas desarrollando y obviamente conforme pasa tiempo y practicas una cosa, lo haces mejor día con día. Pasa lo mismo cuando escribes que cuando te paras frente a una cámara o un micrófono. Pero esencialmente mi trabajo consiste en lo mismo, es ir, estar en los clubes, a los entrenamientos, los partidos, hacer entrevistas, buscar reportajes, dar noticias de último momento, buscar información y en la prensa escrita lo hacía de manera textual, ¿no? En un texto y en la televisión o radio, como también tenemos algunas plataformas nosotros, lo puedes hacer físicamente a través de una cámara, ¿no? Que es nuestro canal de interlocución con la audiencia. O sea que básicamente cambió la forma, pero no el fondo. Correcto. Básicamente es un cambio de forma, pero no de fondo. Actualmente vivimos un momento muy complicado por la pandemia. Y la vida del reportero es ir a buscar la nota, ir por las noticias. Eso ahorita no se puede como tal. ¿Cómo es la vida de un reportero actualmente? Sí, esa es una excelente pregunta. Como bien sabe cualquier persona que se quiera dedicar a la comunicación, el trabajo del periodista está afuera,
está en donde ocurren los acontecimientos. No por nada hay corresponsales de guerra, corresponsales en sitios, para reportar la noticia desde el lugar de los hechos. Esa ha sido una premisa del periodismo desde que existe la comunicación en sí misma a través de los medios masivos o a través de cualquier canal que en algún momento dado fuese un vehículo de comunicación. Y hoy con la pandemia nos enfrentamos a la realidad de que estamos literalmente encerrados entre las paredes de nuestras casas. En el canal, me refiero a ESPN, nos han cuidado muchísimo y nosotros tenemos prohibido salir. O sea, inclusive ir a pararte afuera de un club donde al menos quizá puedas tener un feeling de los jugadores cuando salen, de detenerse alguno a platicar contigo. A lo mejor no te da una entrevista, pero te daba información y podías tener la temperatura de lo que está sucediendo a la mano. Hoy que estamos a distancia, las herramientas son el teléfono, las llamadas, los mensajes, la comunicación a través de los jefes de prensa y los directores de comunicación de los equipos para solicitar entrevistas, estar pendiente de lo que se publica en las redes sociales de manera oficial a través de los equipos o los propios jugadores y esencialmente estar sacando, como yo digo, agua de las piedras. No es la forma ideal, es una forma en la que nos hemos tenido que adaptar y tampoco es exclusivo de los medios de comunicación, creo que ha sucedido en todas las industrias y yo lo que siempre también digo es que hay que adaptarse o morir y en este caso nosotros como periodistas tratamos de hacer nuestra mejor labor y tratar de ser lo más eficientes y por supuesto siempre conservando la ética y la verdad como los valores principales que puede tener un periodista en una época en la que no puedes tener el contacto directo con los actores principales que son los deportistas. ¿Consideras que es un problema que, si bien ahora periodistas hechos y derechos pueden participar de las redes sociales, también otras personas que no tienen la preparación adecuada pueden publicar lo que sea? Sí, mira, estamos viviendo en una era en donde tenemos un mundo de información a la mano, en donde es muy sencillo estar enterándote de cosas, ¿no? Buscarlas, etcétera. Pero al mismo tiempo eso nos ha alejado de la verdad de los acontecimientos, precisamente por lo que dices, porque antes existían filtros y los filtros los ponían los propios medios. Y no quiero decir que los medios no se equivoquen, se equivocan muchísimo. Y no quiero decir que no haya intereses en los medios de comunicación, los hay. Y se comunica siempre desde la óptica de los intereses de X medio de comunicación. Pero al final de cuentas existía siempre el respaldo de una institución alrededor de lo que X periodista quería informar o quería comunicar. Porque hay varios niveles. Hay un coeditor, hay un editor, o en el caso de la televisión hay un productor, hay un jefe de información que filtran todo lo que al final de cuentas sale al aire o se publica o se consume en términos de información. Y hoy no existe ese filtro. Hoy cualquier persona puede ser un vehículo de comunicación a través de una red social, a través de un blog, a través de un canal en YouTube, y no existe sino el filtro mismo de la cuenta de internet cada mes y cualquier cámara que pueda servir, ¿no? Junto a un micrófono para comunicar o transmitir algo. Entonces, evidentemente genera un problema porque hay más información, pero también hay mucha información basura, cada vez más, y hay mucha información falsa. Y lo que también siempre digo es que la gente tiene que saber discernir y tiene que entender que para eso existen las instituciones y que las instituciones normalmente lo que tratan de hacer es comunicar certezas, ¿no? O verdades, no porque sean infalibles, pero ese es justamente el filtro y esa es la razón de existir. ¿Crees que ante ese panorama las instituciones hoy por hoy están haciéndolo bien o tienen que mejorar en algún sentido? Siempre hay cosas por mejorar. Evidentemente, todos en cualquier industria siempre estamos en el proceso del mejoramiento, en el proceso de entender de mejor manera a nuestra audiencia, a nuestros consumidores, en la manera de adaptarnos a las tecnologías, a los retos, a los acontecimientos actuales y en la manera de transmitir mejor en el menor tiempo posible y con los menores costos posibles. Es un negocio al final del día. Entonces, claro que hay un permanente camino hacia la mejora, claro que hay mucha exigencia y esa tiene que partir desde quienes formamos parte de las instituciones, porque al final de cuentas puede haber un respaldo de tu canal o de tu medio,
pero tú tienes que ser riguroso y congruente con lo que publicas, con lo que reporteas, con lo que expones, con lo que dices. Ahora vamos a otro orden de ideas. Me gustaría que viajáramos 4 años en el tiempo y me cuentes qué significó para ti la cobertura de los Juegos Olímpicos del 2016. Ha sido el momento más extraordinario de mi carrera, indudablemente. Cuando me hacen esta pregunta, siempre le digo a la gente, están a 8 años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es la primera vez desde Atlanta 96, es decir, 32 años, en que los Juegos Olímpicos van a estar tan cerca de México, porque si uno se pone a ver las ediciones siguientes, tuvimos Sydney en Australia, Atenas en Grecia, Beijing en China, Londres en Inglaterra, Río en Brasil, Tokio, primero Dios, el próximo año en Japón y por supuesto los Juegos Olímpicos de París en Francia en el 24. Así que 32 años después de Atlanta 96, los Juegos Olímpicos están relativamente cerca de México, en Los Ángeles. Así que cualquier persona que pueda ver tu entrevista, yo le recomiendo que se ponga a ahorrar de aquí a 8 años. Hay tiempo suficiente para meterle al cochinito. Es una experiencia única, es inolvidable. Lo puedes vivir como aficionado, como fanático de tu país o de algún deporte en específico o de varios de los deportes olímpicos, o lo puedes vivir siendo parte de los voluntarios, o lo puedes vivir trabajando en un medio de comunicación y teniendo la fortuna de poder viajar, o como periodista independiente, o de un montón de maneras. Es una experiencia única el vivirlo, el estar ahí. Para mí, además, fue fantástico porque era la primera ocasión en que en México las televisoras tradicionales no tenían los derechos de transmisión de los juegos. En este caso recaían en ESPN, en Fox, en Claro, en el canal 11 y el 22, y esa era la competencia que nosotros teníamos hacia las audiencias. Entonces, es también un mundo distinto ir a un evento de este tamaño como right holder en términos de televisora, es decir, una televisora con derechos de transmisión, que ir como una televisora non-right holder o sin derechos, porque tienes mucho más acceso a los campos de entrenamiento, a las plataformas y los escenarios donde se llevan a cabo las competencias, a las entrevistas de forma inmediata, al acceso con los entrenadores, a áreas en donde únicamente las televisoras que tienen o que ya compraron previamente los derechos de televisión al Comité Olímpico Internacional, acceso. Entonces, realmente yo me acuerdo y lo tengo con un enorme cariño. Hay una evidencia gráfica importante y guardo pues una colección de objetos también de esos juegos, que fue realmente el mejor momento de mi carrera. Tu carrera muy interesante, como ya te decía previamente, has estado en prensa escrita, has estado en televisión y te podemos catalogar como un reportero bastante sobrio, bastante ecuánime. Sin embargo, es bien sabido que tienes algunas diferencias con Tomás Boy. Sin entrar en polémicas ni mucho menos, ¿por qué crees que hay algunos miembros del fútbol, llámese directivos, llámese futbolistas, llámese entrenadores, que no tienen buena relación con algunos personajes de la prensa? Sí, es algo natural, ¿eh? Hay mucho roce entre los medios de comunicación y los deportistas, los atletas o los clubes, porque permanentemente estamos ahí y nuestro trabajo es informar y reportar y muchas veces decir las cosas que ellos no quieren que se sepan y decirlas antes que nadie. Y desde el lado también de los medios hay una crítica continua hacia lo que hacen y normalmente la crítica es dura o normalmente la crítica es negativa. Hay crítica que es mala también, o sea, desde el lado de los medios hay información que también es basura y que es falsa. Y eso generalmente lo que provoca es una relación en donde continuamente hay roces, en donde constantemente se generan fricciones entre los actores y nosotros que somos los comunicadores. Entonces, digo, sin entrar en polémicas, como bien dices, la relación que tengo yo con Tomás no es buena, ¿no? De hace muchos años, más de una década, de diferencias desde que yo estaba en el diario Reforma, por cosas que yo llegué a publicar en su momento sobre Monarcas Morelia, cuando él era el entrenador, hace ya una década otra vez. Y esto tampoco es único con él, o sea, tampoco tengo una buena relación con mucha gente del medio, ¿no? Me acuerdo también que tuve roces grandes con Alberto Quintano de Cruz Azul, también con Oribe Peralta, que ahora está en Chivas, con Miguel Ayun, ¿no? En su momento fuimos grandes amigos, nos llevamos muy bien y de repente, bueno, la relación se fricciona, se rompe, hay malos entendidos
y optas por decir, tomas tu distancia, tú de este lado y tú del otro y listo, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy cotidiano, muy normal y no hay cosas personales, al menos de mí hacia ellos o hacia nadie, ¿no? ¿Y crees que sí hay personajes dentro del fútbol que son más propensos a aceptar la crítica de alguna forma? Sí, por supuesto. Hay quienes son más receptivos. Creo que hay que tener también mucha inteligencia emocional por el lado de los atletas. Ellos son, si nosotros somos figuras públicas, ellos lo son 100 veces más exponencialmente, ¿no? Salvo casos muy específicos de comunicadores que sí han alcanzado una dimensión muy grande, ¿no? Pero evidentemente ellos están sujetos no solamente a la crítica de los medios, sino de la afición, ¿no? Y la afición es dura y la gente en redes sociales también se mete fuerte. Entonces, hay quienes pueden manejar esto de mejor forma, con inteligencia emocional o con coaching o con preparación constante que les pueden dar en sus entornos o en sus clubes, y hay quienes simplemente no lo aceptan porque su carácter no se los permite o porque su educación tampoco les dio para lograrlo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay quienes realmente lo asumen y tal. Hay quienes te marcan una línea y te dicen, perfecto, puedes criticarme lo que quieras, pero en lo personal no te metas conmigo o con mi familia. Hay un montón de formas y de caminos diferentes, pero sí, cuando estás en el medio te das cuenta de que como seres humanos todos nos comportamos de una determinada manera. ¿Qué es lo que te faltaría a ti por cumplir? ¿Alguna meta que digas, esta me gustaría alcanzar? Siempre hay metas por cumplir y yo también lo que le transmito a los chicos cuando están iniciando una carrera, cuando se están preparando para lograr algo, lo que sea en la vida, es que se tracen ese sueño que tienen en la cabeza en papel y lo pongan para diseñar un objetivo. Y ese objetivo se alcanza a través de un plan. Y ese plan tiene que cumplir con etapas, ¿no? Y con un desarrollo, un camino para conseguirlo. En mi caso, siempre estoy tratando de fijarme nuevas metas. Yo tengo muy claro que quiero cubrir mis segundos Juegos Olímpicos en Tokio el próximo año. Ya hice el proceso de centroamericanos en Barranquilla en el 2018, en Colombia, y también los panamericanos el año pasado en Lima, Perú, y me encantaría poder ser parte del equipo que viaje a Tokio. Entiendo las circunstancias y hoy la gente que va a viajar es muchísimo menos que la que pudimos estar en Brasil, por obvias razones, ¿no? No solamente el coronavirus, sino también los costos y lo que implica llevar hasta sus hogares un evento de este tamaño. Eh, Mi segundo objetivo, digamos, en el corto plazo, es poder ir a mi primer mundial de fútbol de mayores. He cubierto Copas del Mundo de categorías menores, he cubierto 2 mundiales de clubes en Japón, he cubierto un montón de finales de Liga MX, Copa, Ascenso, he cubierto también torneos de CONCACAF, la Copa Oro, eliminatorias fuera de México, etcétera, pero no he podido todavía ir a un mundial de fútbol. Me encantaría también lograr ese paso para Qatar 2022, y te diría que el tercer objetivo que tengo claro es aparecer más constantemente en los shows de ESPN de estudio, sin dejar de lado mi trabajo como reportero afuera. Una especie de híbrido como puede ser John Sutcliffe, uno de mis grandes ejemplos, que hace coberturas fuera, que es reportero, que siempre está en constante comunicación con sus fuentes y que al mismo tiempo tiene espacios muy específicos en el canal. Me imagino que para llegar a donde has llegado, antes tuviste referentes tanto del deporte como de la crónica. ¿Algunos que nos puedas mencionar? Sí, indudablemente todos tenemos referentes, todos tenemos ejemplos y todos tenemos a quienes queremos igualar, emular, copiar, a quienes admiramos, indudablemente. Y yo te diría que desde niño a los primeros a los que admiré muchísimo y me encantaba ese tridente fueron Antonio de Valdés, Pepe Segarra y Enrique Burak. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos en persona se los he dicho y les tengo no solamente un enorme cariño porque son extraordinarios seres humanos, sino también un gigantesco respeto como comentaristas por la carrera que han hecho. Y te podría mencionar a muchos otros, ¿no? Pepe Espinosa, que en paz descanse, un magnífico narrador y analista en básquetbol y en fútbol americano. Don Emilio Fernando Alonso, que lo tenemos en ESPN y que apenas esta semana pude verlo en la presentación del libro De tu mano de Paco Gabriel de Anda. Yo te podría decir que como periodistas muchísimo admiro a Héctor Huerta, a John Sutcliffe, admiro muchísimo también
Alberto Lati, me parece un extraordinario periodista, Miguel Gurbitz, que me parece otro fantástico reportero, gente íntegra, gente con muchos valores, que ha dejado huella, que ha marcado un camino y que mantiene un estándar muy alto en su trabajo todo el tiempo. Y eso te hace a ti exigirte más y más. Y al final también entender que haces una cosa, si compites contra ellos, inclusive si están en tu mismo medio por espacio, por dar tu información, pero también compites contra ti mismo por ponerte a ti la vara cada vez más alta. ¿Cómo le gustaría a León Lecanda que la gente recuerde a León Lecanda de acá a 30 años? Mira, nunca me han hecho esa pregunta. Como una buena persona, como alguien empático, como alguien con un sentido humanista, como alguien que fue un buen compañero, que fue un buen colega, que fue una persona íntegra, ética. Yo jamás he recibido un centavo de ninguna fuente, jamás he recibido un regalo que comprometiera mi información, mi comunicación, mi trabajo, pero sobre todo mi profesión, porque sí creo que nosotros tenemos que tener siempre los valores muy claros y en eso la ética y la integridad me parecen los más importantes, ¿no? Ese valor que tiene un periodista. Jamás he pagado yo tampoco por información, ¿no? Nunca. Entonces, me parece que el llevar a cabo una carrera en donde algunos te pueden considerar el mejor y otros no, está bien, eso es válido, es como cuando también opinamos de algún atleta, si es el mejor o no de todos los tiempos o del momento o de su país o de su equipo. Eso es una opinión, pero ser recordado como alguien que es sobre todo un buen ser humano y un periodista íntegro. Muchísimas gracias, León. Al contrario, Jesús, te agradezco muchísimo. Y bueno, esa fue la entrevista con León Lecanda, espero les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su comentario, denle like al video y suscríbanse al canal. Bye bye.